Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Dios le bendiga a todos. Por aquí estamos, mis amados. Ya ustedes saben cuál es el propósito, para que no le engañen. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues ustedes saben que esta es una guerra que fue anunciada por el Señor Jesucristo y nosotros pues estaremos haciéndole frente. Ustedes saben que nosotros tenemos literalmente un hombre que nos persigue y utiliza ciertas estrategias específicamente para sus seguidores, para convencerlos a ellos, los cuales se caracterizan porque son personas que no aman a Dios, no le interesan las cosas de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque a ellos no les interesa leer la Biblia, porque la Biblia está ahí. Y la Biblia no tiene privilegio, no tiene distinción, es accesible para todos. Y si todos amáramos a Dios, como lo decimos, como lo pronunciamos con nuestra boca, pues entonces nosotros nos debiéramos interesar como lo hacemos con aquellas cosas que obviamente nos interesan. Por ejemplo, el hombre o todo el ser humano de hoy se le habla de cómo va a hacer dinero y de una vez se pone a estudiar las estrategias de cómo hacerlo, ¿verdad que sí? Otras cosas que le ayudan, que le gusta a la gente de hoy, es el verse bonito, el verse bello, el verse elegante. Específicamente a las mujeres les encanta hoy día tener su parte, su espalda, por así decirlo, su parte trasera, muy de eso, como lo ha puesto el enemigo en la moda. Y también las pechugas, los pechos también. Y los hombres también, pues, con su cuerpo de atleta y todas esas cosas. Entonces usted ve que cuando se le habla de esto al ser humano, el mismo de una vez se pone diligente e investiga todos los mecanismos para lograr esas metas. Pero, por ejemplo, tenemos el padre Luis Toro, que yo le llamaría al padre Luis Toro el Cantinflas de la Biblia. El padre Luis Toro dice todas esas disparatadas que él habla, que solamente sabe citar la Biblia y sabe criticarnos a nosotros. Pero el problema es que la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura y han de discernirse en el espíritu. Entonces, usted no me puede decir a mí que una persona que enseñe la idolatría, lo que es una herejía literalmente, usted no me puede decir que tiene el Espíritu Santo. Usted no me puede decir que una persona que se bautice con 3 gotitas de agua tiene el Espíritu Santo. Usted no me puede decir que una persona que invoque los muertos tiene el Espíritu Santo. Usted no me puede decir a mí que una persona que todavía en pleno siglo XXI esté contando bolita en un rosario. Usted no me puede decir a mí que una persona que tenga el Espíritu Santo puede estar repitiendo vanas palabrerías, como lo llama la palabra de Dios. Vanas palabrerías, que no tenga una palabra de agradecimiento que pueda expresar directamente de su corazón, que simplemente sean vanas repeticiones, como lo dice la palabra de Dios, que cuando oremos, dice la Biblia, que no seamos como los gentiles,
que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. O sea, entonces dice que nosotros deberemos orar de la siguiente manera. Y ahí está el modelo de orar, del modelo de oración del cristiano, de aquel que se llama ser cristiano. Es dirigiéndose al Padre, el Padre nuestro. Entonces, el Padre Luis Toro lo que hace es que lo repite y enseña que se repite sin saber ni lo que están haciendo. Porque la palabra de Dios dice que el Padre nuestro dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre celestial va a perdonar nuestros pecados. Entonces, si el Padre no perdona nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos salvación, porque todos nacemos siendo pecadores y eso es un muro que hay entre el ser humano y Dios. Entonces, usted se imagina qué clase de doctrina es el Padre Luis Toro. Entonces, escuche esto ahora. Escuche las payasadas, por así decirlo, del Padre Luis Toro. Vamos a poner esto para que usted escuche esto. Mire esto. 4, versículo 1. No. Usted y yo vamos a encontrar cómo la Biblia dice que vendrá el anticristo. Ok. O que vendrá el impío. O que vendrá el hombre malo. El que está en contra de Dios. El que quiere pasar por encima de Dios. Y dice cómo tenemos que descubrir que esas personas están en contra de Dios y que llega a ser el anticristo o que llega a ser el impío o que llega a ser el malvado. ¿Usted me busca? ¿Quién viene? ¿Usted? Usted segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Usted me busca entonces primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ok, entonces mire, lo primero que nosotros tenemos que analizar las cosas por parte, porque el Padre Luis Toro se sabe la Biblia de punta a punta, pero el asunto es que él se sabe como si fuera un periódico viejo, pero el Padre Luis Toro no sabe interpretar la Biblia. Lo primero que tenemos que saber, por ejemplo, el anticristo. ¿Qué es o quién es el anticristo? Bueno, todo aquel que se opone a Cristo. Por ejemplo, en la República Dominicana había un dictador muy famoso y los que lo seguían eran trujillistas. Él se llamaba Trujillo y los que lo seguían se llamaba trujillistas y los que no lo seguían, los que no estaban de acuerdo con su política, entonces se llamaban antitrujillistas. Entonces, anticristo, que está en contra de Cristo. Ahora, hay que saber que todo el que predica la falsa doctrina es parte del anticristo, pero tenemos que saber que cuando usted habla de el anticristo, usted tiene que hacer la diferencia entre un gobierno, entre el gobierno del anticristo, lo cual la Biblia dice que no se ha manifestado porque la iglesia de Jesucristo todavía no ha sido levantada. Pero vamos a escuchar bien para que usted vea cómo es que el Padre Luis Toro le saca los pedacitos a la Biblia para entonces manipular a sus becerritos que no leen la Biblia ni tampoco le interesan las cosas de Dios porque no la investigan. Mire esto mire esto. Dame esto porque ya como que sentí calorcito. Sí, quítese el abrigo que ya sintió el calor. Ok. Esto también. Bueno. Ahora sí como que. Va. Queridos hermanos, ¿preparados? Ok. Les voy a demostrar que la Biblia dice que vendrá alguien malo, que va a estar en contra de todo aquello que sea objeto de culto. Ok, vamos a ver. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿Qué
Que los protestantes dicen, ya viene, Cristo viene pronto, ya lo sabemos nosotros. Claro que sí lo sabemos. Y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie. Atención, va a venir gente que nos quiere asustar. Si no se viene con nosotros, malditos, para el infierno. Qué susto, mire cómo tiembla. Mire cómo se ríen la Nos gente. quieren asustar. Ni siquiera por un espíritu. Ni siquiera porque les habló un espíritu. Es que a mí me habla el espíritu. Es que yo tengo el espíritu. Ni siquiera por eso. No se deben engañar. Vean el retrato de los protestantes. Vienen asustando y vienen diciendo que ellos traen el espíritu. No se deben engañar. Sigan. Mire cómo es que se burla. Una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra. Entonces ellos dicen, es que nosotros somos los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles. Nosotros, como si fueran ellos, dicen, agarrando las palabras como si fueran de los apóstoles, haciéndose pasar como si fueran los apóstoles. Siga. Ok, miren eso, escuche bien. ¿Qué fue lo que le dijo? Que no se dejaran engañar ni por espíritu, ni por carta, ni por H, ni por R, ni por una palabra. Por carta. Ahora, vámonos al contexto de lo que está pasando. Fíjese, él está leyendo en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 4. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses? Porque en la primera carta, o sea, porque él había escrito una primera carta, pero había llegado una falsificada, un anticristo. Entonces, los de Tesalónica, entonces estaban preocupados porque creían que ya el Señor había venido. Sí, entonces, por eso es que el apóstol Pablo le escribe, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que tú y yo tenemos que vivir esperando al Señor. Entonces, si tú y yo estamos viviendo una vida consagrada a Él, entonces tú y yo no nos vamos a quedar cuando suene la final trompeta. Mira cuál es el contenido principal de esa primera carta, porque por eso fue que Pablo tuvo que escribir la segunda. Entonces, miren lo que dice en la primera carta. Por eso que ellos están en el día del Señor. Ellos estaban turbados porque creían que ya el día del Señor se había manifestado. Entonces, mire cómo dice eso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, lo que estamos esperando a Jesús, el rapto, como nosotros, eso es lo que se predica, el rapto, eso es lo que se predica, porque usted y yo tenemos que estar viviendo como si el Señor viniera en el próximo minuto y también trabajar para la obra y secularmente como si viniera en 1000 años. Entonces, mire cómo sigue. Y dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que murieron viviendo una vida apartada del pecado van a resucitar primero, como lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuche cómo es que se detalla la Biblia, los que mueren sin practicar el pecado, esperando a Jesús, van a resucitar primero. Entonces, mire, luego nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que mueren
sin practicar el pecado no están muertos, sino que duermen, como le dijo Jesús a Lázaro. Y dice que nosotros los que estamos vivos no nos le vamos a adelantar a aquellos que están muertos. Entonces, ¿a dónde queda el purgatorio suyo, Padre Luis Toro? Ahí. Explíqueme eso. ¿A dónde queda el purgatorio suyo? Ese es suyo, ese es una. Dígame, ¿dónde queda el purgatorio? Porque la Biblia habla muy claro. Dice que cuando suene la trompeta, los que murieron sin practicar el pecado van a resucitar primero y luego los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, escuche, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, los que murieron sin practicar el pecado van a resucitar primero. Y mire cómo sigue. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Entiende? Ahora, la pregunta es, ¿dónde queda el purgatorio? Recuérdense que yo tengo recompensa de $1,000 y no estoy jugando, ni tampoco quiero consejo, ni quiero nada. $1,000 para el que me pueda probar el purgatorio y para el que me pueda refutar lo que yo hablo. Porque ya que el Padre Luis Toro teme debatir conmigo, pues yo lo estoy siguiendo para que él se interese. Y usted que está escuchando eso, que porque según él no lo escucha lo que yo hablo, porque él no se va a rebajar conmigo. Según ustedes, sus seguidores. Pero yo le tengo $1,000 para que ustedes para que el Padre Luis Toro me pueda refutar lo que yo le estoy, porque yo estoy debatiendo con él, pero como él me tiene miedo, yo estoy esperando que él venga. Entonces, dígame ahí a dónde queda el purgatorio suyo. Ok, pero seguimos con el tema. Porque esta es la primera carta. Entonces, la segunda se escribió porque ellos habían creído que ya el Señor había venido. Entonces, por eso es que él le dice, pero con respecto a la venida del Señor, ¿qué fue lo que decimos? ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, esperándolo a Él, vamos a ser levantados con Él. Entonces, esta gente de Tesalónica le había llegado una carta como que ya el Señor había venido y que su esperanza ya era en vana. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le escribe, usted puede leer la introducción a la primera carta, en el primer capítulo, era que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces Pablo le escribe, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, había llegado una carta falsificada. Entonces, dice, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces vamos a ver para que ustedes vean cómo es que él sigue. Escuche. En el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar. ¿Qué significa de ninguna manera? Mire. De ninguna manera, ¿qué entienden ustedes? Que vienen a engañarnos de muchas maneras. Oiga. De 1,000 maneras. Eso es. Pero que los católicos tenemos que estar alerta para no dejarnos engañar. Oiga eso. ¿Y te van a dejarnos engañar? De ninguna manera. Si vienen a engañarnos de 1,000 maneras, nosotros estamos preparados para no dejarnos engañar. De ninguna manera.
Les nombro algunas que yo me sé. Escuche eso. María es una prostituta, el Oiga. Papa es la bestia. Oiga, yo quiero que usted me diga, ¿cuándo nosotros, los protestantes, hemos dicho que María, la madre de Jesús, es una prostituta? Eso es lo que da lástima. Ahora, la María que usted le enseña a su gente, esa sí no se sabe quién es. Porque las que creen, la mayoría de las que creen en María tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Las mayorías de las que creen en María, esa que usted le predica, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, estando casadas. Van a la fiesta, hablan mentira, odian a los hermanos, murmuran, juegan quiniela, van a la fiesta, se emborrachan, enseñan el cuerpo, andan en minifalda, andan sin nada. Entonces, esas son las que, ¿qué significa creer? Yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo tengo que imitarlo. Entonces, a la santa mujer después de Eva, porque Eva nació sin pecado y María sí nació en pecado. Entonces, María fue una mujer preservada por el temor a Dios. Entonces, si usted cree en María, la cual está muerta, la cual es un pecado creer en ella, pues entonces usted me tiene que decir que usted me dice a mí que usted tiene que imitarla a ella. Entonces, ¿cómo usted viene a decir que nosotros odiamos a María? Pero no odiamos nosotros a los que nos persiguen, a los que nos perturban, a los que nos engañan, a los que nos odian. No lo odiamos nosotros a usted. Usted no ve a nosotros que nos fajamos con estos micrófonos para ver si usted y sus seguidores se salvan. Entonces vamos a seguir para que usted vea que yo lo agarro a él. Yo lo agarro a él porque yo sé, por eso es que él me tiene miedo, porque yo sé cómo es que él manipula las escrituras. Mire esto para que usted vea. El Papa es el anticristo, la Iglesia Católica es la gran Babilonia, aleluya, gloria al Señor, la cruz es maldita, son idólatras que tienen imágenes, Cristo no está en la hostia, un mero símbolo, no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo, todas las iglesias son iguales, eso es lo mismo, el que venga conmigo será salvo, aleluya, gloria al Señor, se va al cielo con tu ropa y zapatos, vente conmigo y será salvo. Oiga eso, como es que lo dice de burla, todo eso es una burla. Entonces, que confesarse con un hombre, eso no es verdad. Eso es antibíblico. Y todas esas disparatadas que usted dice ahí, eso usted lo sabe que es antibíblico. Mil maneras. Y dice el apóstol, no se dejen engañar de ninguna. Oiga eso. Eso es un auditorio lleno, ¿pero de qué? De gente que no lee la Biblia. Atención. Lleno de gente que solamente saben insultarte, pero no te pueden decir que la Biblia dice. ¿Entiendes? Entonces, imagínense. Voy a dar unas claves para saber cuando estamos en momentos de los últimos tiempos. Dale, paren la oreja. Escuche eso ahora. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ajá. Primer dato. ¿Qué tiene que venir primero? Eso a ustedes no les sabe a nada. Sí, sí. Pero mire eso, mire cómo que yo lo agarro. Mire cómo yo agarro al Padre Luis Toro. Mire cómo viene ahora con la próxima. Para que usted vea cómo es que él manipula las escrituras. No entienden nada. Escuche. Pero la Biblia dice que primero tiene que venir la apostasía. Escuche eso. Pero si yo le digo que apostasía es esto o aquello, ustedes no me van a creer porque son palabras mías de yo. Ajá. Pero si yo le busco en la Biblia donde aparece la apostasía, escuche. la Biblia Reina Valera, Sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, Ajá. versículo 1, Sí. entonces ustedes verán que primero tiene que venir la Apostasía. Como dice pero usted. ustedes tienen que saber qué es Exacto. la apostasía. Así mismo. Usted verá. Aceche Y a ver eso. si ya llegó la apostasía. Aceche. Vamos a ver. Mire eso. ¿Qué es la apostasía? Mire eso. Mire cómo es que él manipula. Aceche. delante de Dios y del Señor Jesucristo. No, Primera de Timoteo, capítulo 4. Usted verá. Mire cómo es que él hace. Él saca cositas para hacer su casa, pero no te lee la Biblia Por lo demás, completa. Escucha eso. os rogamos y exhortamos en el Señor. No es ahí tampoco. Capítulo
4, versículo 1. Exacto. Ustedes verán, acechen esto, velen esto para que ustedes vean cómo es que el padre Luis Toro manipula a los becerritos de él y a los que no leen la Biblia y las escrituras. Ahí está, véalo ahí. Ahora viene. Así es. A ver, escuchen. Escuchen. Pongan la Pero lupa. el Espíritu Dice, sí. Dice claramente. ¿qué significa claramente? Ajá. ¿Te verá? Que de duda, para que el que quiera verlo vea, el que lo quiera oír, lo oiga. Escuche eso. Venir la apostasía. Para que usted vea lo que es un manipulador de la Biblia. Oiga. Que en los postreros tiempos ¿Se acuerda que tiene que venir la apostasía? Sí. Que en los postreros tiempos, Vele eso. los finales tiempos, Claro. algunos apostatarán de la fe. ahí Sí. está la apostasía. Van a negar la Ahí está verdadera la fe. apostasía. Sí. Algunos apostatarán de la fe. Sí. Mire, escucha ahora. O sea, van a renegar de la fe. Ajá. ¿Y quiénes son los que apostatan de la fe? Usted verá. Que caen en el pecado mortal Sí. de la apostasía. Sí, usted verá quiénes son. ¿Me ayudará a ver? Usted verá quiénes son. Mire eso. Antes de leerlo, le voy a decir, son los evangélicos. Oiga eso. Usted verá. El pecado de los evangélicos, ellos dicen, yo no mato, yo no Oiga. robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo pegado. Oiga eso. Oiga eso. Usted verá. Eso puede ser verdad, yo lo dudo, pero puede ser verdad. Oiga. Ese no es su pecado. El pecado suyo se llama pecado de apostasía. Ajá. Usted verá. Pero nadie, ningún obispo, ningún sacerdote ha sido capaz de decirle a los protestantes con Biblia en mano, el pecado suyo es pecado de apostasía. Ajá. Usted verá. Sin embargo, los curas sabemos que ese pecado era penado con la excomunión. Sí. Al punto que esa persona para regresar tenía que ir al obispo que lo recibiera y tenía que rezar de nuevo el credo. Oiga, en la rezar. iglesia. Ahorita Rezar. está más asequible. Ahorita lo puede hacer cualquier sacerdote, recibirlo, confesarlo y que rece el credo otra vez Ya te de verá. nuevo para recibirlo en la iglesia. Porque es un pecado de apostasía, pero no sabemos, se llama apostasía, pero no sabemos qué es. Sí. Y ya le voy a mostrar qué es la apostasía. Usted verá. Para que ustedes se den cuenta que cuando su tía le dijo que se salió de católica y se metió a cristiana, Oiga se eso. estaba burlando de usted. Oiga eso. Oiga eso. Y usted repite como loro. Y usted dice, mi tía era católica y se metió a cristiana. Bueno, Ujú. de que se meta a prostituta, mejor que se meta a cristiana. Oiga la comparación que él hace. Oiga la comparación que hace. Que de que su tía se meta a prostituta, que se meta a evangélico. Oiga eso. Evangélico. Ahora, protestante, evangélico. Ahora, ¿por qué se nos llaman los protestantes? ¿Usted sabe por qué? Porque fíjese, en el siglo, ¿cuánto? 2, por ahí más o menos, hubo lo que se le llama el cisma de Occidente. Entonces, ahí hubo un problema, había una guerra entre dos papas. Entonces, ahí se fue dando el caso. Entonces, la iglesia iba cogiendo poder, pero también se iba corrompiendo. Cuando viene y en el siglo III llega Constantino, se arrepiente, hay una persecución terrible de la iglesia de Jesucristo, que la iglesia católica no existía ninguna iglesia sino la de Jesucristo. La de Jesucristo. Y los apóstoles predicaron hasta en el siglo I. Y la iglesia católica surgió en el siglo III. Es bueno que usted sepa eso. Ok, entonces mire. Sigue el asunto, está la persecución. Entonces viene Constantino y legaliza el cristianismo. Entonces ahí es que la iglesia, la religión se va politizando. En vez de que el emperador Constantino se convirtiera a la Biblia, los de la Biblia se convirtieron a ellos y se corrompieron.
Eso fue en el siglo III. Y se fue incrementando la corrupción y el poderío de la Iglesia Católica dentro de la Biblia, y se fue incrementando el pecado y el poderío y la corrupción con los políticos, que entonces ya en lo que destapó la bomba fue que la venta de indulgencia. Eso fue la venta eso fue lo que detonó las 95 tesis de Martín Lutero, la protesta de Martín Lutero, que por eso es que se nos llaman protestantes, porque nosotros nos salimos de la corrupción. Sí, es por eso. Entonces, cuando llega eso, cuando llega que ya la salvación se puede comprar por dinero, usted me puede robar a mí X cantidad de dinero, de ese dinero usted sale eso, usted guarda cierta cantidad de dinero, entonces para cuando usted se muera, entonces van y le hacen una misa y lo sacan de pena y lo llevan a descansar. Eso es lo que él no sabe, que nosotros, por eso es que a nosotros nos llaman los hermanos separados y los evangélicos, como lo dice el de burla. Pero entonces, esa cita bíblica que él está tratando de utilizar mañosamente, maliciosamente, esa cita bíblica le cabe a él. Usted verá, usted va a ver. Escuche eso. Pero la apostasía es un pecado más grave que ser prostituta. Oiga eso. Dice el Señor, y está escrito en Mateo 21:28, estaré para la casa en adelante. Sí. Y en el 30 por ahí, 32, dice Jesús, y las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos, porque ustedes no han querido creer en Cristo y ellas pudieron creer en el mensaje de Juan. Usted verá. El más grave es el de la apostasía. Oiga eso. Pero todavía no sabemos qué es apostasía. Sí, todavía no, pero usted verá. Apostasía, en la Biblia de nosotros dice renegar de la fe, que es los mismos. Sí. Pero ¿cuándo se comete pecado de apostasía? Venga. Aceche eso, te verá. Vean el retrato de los protestantes. Oiga eso. Miren el retrato de los protestantes. A espíritus engañadores. Oiga. Cuando viene un fulano pastor y dice, aleluya, gloria al Señor, yo estaba una tarde silenciosa, estaba contemplando el atardecer cuando vino un espíritu, aleluya, gloria al Señor, tuve una visión. Y un espíritu me dijo, Pánfilo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica se prostituyó, ahora yo te mando a fundar una nueva iglesia y póngale el nombre que usted le dé la gana. Y de ahí comienza la nueva iglesia. ¿Y quién le habló? Un espíritu. Ajá, oiga. Pero entonces, lo que el padre Luis Toro no enfrenta conmigo, por eso es que él me tiene miedo a mí para debatir. Mire, si usted me busca a mí que Jesucristo instituyó, o sea, delegó oficialmente a un cura, a un papa y una monja, entonces usted me está hablando verdad. Mire cuáles fueron los 5 ministerios que el Señor Jesucristo dejó establecido. Efesios capítulo 4, versículo 5. Mire cómo dice la Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, instituyó esos 5 ministerios para que atendieran el ministerio, para que atendieran la iglesia. Ahora, dígame usted a dónde está usted, el cura, el papa y la monja. Dígame usted dónde está usted. Y siga con el versículo bíblico, que ese versículo se escribió por usted mismo. Porque la apostasía la está haciendo usted y se lo voy a demostrar ahora mismo, usted verá. Eso se llama apostasía. Sí. Repítalo para que vean. Sí, oiga. Escuchando a espíritus engañadores. Sí. Y es apostasía porque le habló un espíritu engañador. Usted verá. Ajá. Y ese espíritu engañador, cuando le habló, vamos a ver a dónde lo lleva. Escuche eso. Para que vean por qué es un pecado la apostasía. Vean. Escuchen los manipulados, escuchen. Y a doctrinas de demonios. Oiga, escuchen. Doctrinas de demonios. ¿Qué? Oiga.
y a doctrinas de demonios. Es un pecado la apostasía. Escuche eso. Porque la persona abandona la doctrina. Sí. Doctrina es lo que Cristo enseñó a los apóstoles. ¿Se acuerdan Mateo 28, 19? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles Exacto. todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso se llama doctrina. Eso escuche. Jesús los adoctrinó. Ujú. Les enseñó. Escuche Y eso. los mandó a enseñar lo que él había enseñado a los apóstoles. Se llama adoctrinar. Y Escuchen eso. la doctrina de Cristo es lo que Cristo enseñó y le enseñó a los apóstoles, y los apóstoles se lo enseñaron a los primeros padres, y los primeros padres lo han enseñado en la iglesia, y lleva 2000 años enseñando lo mismo sin cambiar. Eso se llama la doctrina. Exactamente. Usted verá, pero usted verá. Cuando una persona cambia la doctrina, cometió un pecado de apostasía Ajá. y está enseñando doctrinas Demonios. Escuche. de demonio. ¿Y sabe qué significa doctrina de demonio? Que estará en contra de Cristo. Ajá. Escuche. ¿Quieren ver que la doctrina de los protestantes son doctrina de demonio? Escuche. Algunos piensan que no, y por eso no dijeron nada y quedaron callados. Escuche eso. Porque piensan que la doctrina... No estoy diciendo que los protestantes sean demonios. Ah, no. Estoy diciendo que tienen doctrinas de demonios. Exactamente, pero usted verá, yo lo agarro. Se lo explico. Yo lo agarro. Según la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre ¿qué es Iglesia? la Eucaristía? Oiga, no, espérese. Ok, no, vaya, ese es otro tema. Vamos para que ustedes vean cómo es que los manipula a ustedes los becerritos católicos. Los que no leen la Biblia, los que no le importa la Biblia, los que se pasan el día pegado del celular y que después se van, por ejemplo, este versículo bíblico cabe exactamente para el padre Luis Toro y para esta época, para que ustedes vean que este versículo bíblico fue escrito para él y ellos. Mire cómo le dice, lo que él mismo empezó. Pero lo que pasa es que él toma una parte para manipularlo a ustedes, los becerritos que no leen la Biblia. Mire. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, la apostasía que él está hablando, pero que él le cogió un pedazo, pero deja lo que no le conviene a él personalmente, a él, literalmente, y a la Iglesia Católica. Mire cómo sigue. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hasta ahí llegó él. Pero no siguió para donde se le pega a él y no puede refutarlo. $1,000 tengo para que me refute eso. Eso es para él. Mírelo aquí donde lo dice. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo endurecida la conciencia prohibirán casarse. Las monjas y los sacerdotes prohíben casarse. Mírelo ahí. Y encima de eso, ¿quiénes son los que prohíben? Mire eso. Escuche eso. Y mandarán a que no se coman alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Que se lo repito, por la hipocresía de mentiroso que teniendo endurecida la conciencia prohibirán casarse y mandarán a que no se coman alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y todos aquellos que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que no se casan? Los padres, la monja y los curas y los papas. ¿Quiénes son los que prohíban? Los que prohíben que se coma carne en Cuaresma. Los católicos. Entonces, ¿por qué él le coge el pedacito que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio? Ahí se lo corta. Y dice, pero mire cómo es que sigue, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Entonces él se lo corta allá para tirarnos el veneno a nosotros los protestantes. Entonces
para lo de él literalmente, porque eso fue escrito proféticamente, y la profecía, esa mala profecía, esa profecía de apostasía se la cumple en el padre Luis Toro y en todo lo que no se casan, en la monja y en el Santo Padre y en lo que mandan a que no se coma carne en Semana Santa. Ahora, escríbame que no. Escríbame que no. Usted se da cuenta, yo lo voy a dejar hasta aquí para no aburrirlo, porque el padre Luis Toro, vuelvo y les repito, que me tiene miedo a mí. Por eso es que él me tiene miedo, porque yo sé cómo es que él manipula las escrituras. Yo sé cómo es que él manipula las escrituras. Así es que, mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, y como siempre les recomendamos que se inscriba a nuestro canal de YouTube Millones para Cristo, porque usted sabe que aquí en Facebook pues lo borran todo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y padre Luis Toro, se lo dejo de tarea. Yo lo ando buscando a usted, y es en serio, no es con el jueguito que ustedes tienen en las redes sociales. Así es que mi nombre es José Bueno, soy del ministerio Millones de Almas para Cristo. Ahí está mi teléfono, ahí está mi contacto, padre Luis Toro, y si usted quiere sentarse conmigo sin pleito y sin nada, pues estoy a su orden. Dios le bendiga y shalom.